buenas tardes a todos y bienvenidos al cuarto episodio del Teresa Forum. Hoy, con todos nosotros, Alicia Durán, investigadora del CSIC, y como su presentadora, María Chiarón. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, bienvenidos al cuarto episodio del Teresa Forum. Como sabéis, esta semana estamos celebrando la Semana de la Ciencia y por eso tenemos el placer hoy de tener aquí a Alicia Durán. ¿Qué tal, Alicia? Pues muy bien y muchas gracias por invitarme. Vamos a empezar presentándote un poco y con unas preguntas para que te conozcamos mejor. Alicia estudió física en la Universidad de Córdoba, en Argentina. Posteriormente hizo su doctorado de física en la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es profesora de investigación en el CSIC, en el Instituto de Vidrio y Cerámica. Cerámica y vidrio, sí. ¿Qué te inspiró para convertirte en científica y cómo comenzó tu carrera en este campo? Bueno, mira, yo estudié en un... a mí siempre me gustaron las ciencias y tuve la enorme suerte de tener buenos profes en ciencias. Yo estudiaba en un colegio, el Garzón Agulla, en secundario, que se podía hacer, o sea, haciendo un año más, en vez de 5 o 6, teníamos el magisterio. Y entonces yo hice los 6 años, o sea, estaba fascinada básicamente con la física, porque teníamos un profesor de física espectacular que venía para enseñarnos las leyes de Kirchhoff, nos traía todos la resistencia, los condensadores y todo, los armábamos y veíamos, resolvíamos Kirchhoff y lo medíamos. Pero también me gustaba mucho la didáctica y la educación, porque había también, era un colegio muy particular, muy solidario y de hecho en el mismo colegio fuimos a construir, por ejemplo, escuelas en lo que era la Pampa de Achala, que es una zona de Córdoba, una zona de montañas y con pueblos muy chiquitos, y entonces eran estas escuelas que tienen una sola clase con todos los chicos en la misma, y también me gustaba mucho. Pero creo que ahí la que lo determinó fue mi profesora de didáctica de las matemáticas, que era una maravilla de mujer, y finalmente me decidí por estudiar física. ¿Nos puedes comentar acerca de tu área de especialización, cómo ha evolucionado durante los últimos años y cuáles crees que son los avances más importantes? Pues yo estudié en un instituto que era matemática, astronomía y física. A mí las matemáticas, a pesar de que estudié muchísimas matemáticas, nunca no me inspiran como profesión, ¿no? O sea, sí la física y también la astronomía, como les contaba. En la carrera de física, que eran 5 años en aquella época, era un instituto terriblemente limitacionista, le llamábamos cientificista, donde solo se admitía la excelencia y donde entramos 122 al examen de ingreso y terminamos 8. Pero a la vez tenía una característica que era muy parecido a lo que fue la Facultad de Físicas aquí en la Complutense, en la última época del franquismo. Era una facultad enormemente activa. Y bueno, terminamos, y cuando llegó en el 73, que hubo elecciones y llega Cámpora y llega bueno, la gran democracia argentina, pues allí era un momento muy bonito, y bueno, echamos al director y pusimos un director votado por todo el claustro de estudiantes, alumnos, profesores y lo que pasa es que nos duró poco la ilusión, porque 3 años más tarde llegaba el golpe bueno, lo que intentamos fue hacer
bueno, discutir. Ahí entraron, por ejemplo, mi primer contacto con las ideas de hacer ciencia con conciencia, ¿no? Que la ciencia era mucho más que aprender física y que ser el científico loco, digamos. Que es uno de los temas que vamos a tratar claro, a continuación. Eso que es la idea que tienen los físicos. Cuando uno mira quién se imagina Einstein, el señor, pero cuidado, Einstein es uno de los grandes filósofos realmente y la gente, vamos, de los científicos comprometidos de verdad, ¿no? Y bueno, cuando llegó el golpe del 76, nos echaron a todos, a los que habían sido, a los profes que habían sido directores, y entonces fue una enorme diáspora realmente, porque los que no nos fuimos mataron a mucha gente. Yo conseguí, porque tenía muy buen promedio, conseguí una beca que la daba el Ministerio de Trabajo español, cuando los españoles todavía se acordaban que ellos eran emigrantes, que eran para hijos y nietos de españoles. Y yo tengo 3 de mis abuelos eran españoles. Y entonces me dieron esa beca que sí, lo cierto es que era muy poquito, vamos, porque eran 15.000 pesetas, pero solo 9 meses al año. Entonces mis compañeros me llamaban el milagro de UCD. UCD era, vamos, la Unión del Centro Democrático, que era la que... Yo llegué a España el 1 de octubre del año 77. Fue el año que comenzaste el doctorado. Que fue el año... Yo empecé el doctorado el año siguiente. ¿Y ya tu doctorado fue sobre vidrio, sobre lo que trabajaba? Claro, yo había hecho la tesina porque la especialidad, había varias especialidades en física, y yo escogí la de materiales. Y había, digamos, una de los temas era vidrios, que era un profesor que venía de Buenos Aires, y entonces hice, y bueno, y vi el Instituto de Cerámica y Vidrio, y dije, bueno, pues pido aquí. Y entonces me la dieron. El Instituto del CSIC ya. Era el Instituto del CSIC, el Instituto de Cerámica y Vidrio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Total, que llegué allí y ahí me he quedado, vamos, con muchos viajes y cosas en el medio. De hecho, te iba a preguntar que cómo se hace para llegar a trabajar en el CSIC. Pues mira, las cosas ahora han cambiado, por suerte, ¿eh? Porque, para que tengáis una idea, yo trabajé 8 años, yo llegué en el 77 y saqué la plaza en el 86. O sea que estuve 9 años trabajando mucho, pero sin cotizar a la Seguridad Social, porque eran becas. Y entonces yo empecé mi carrera realmente, yo empecé a ser persona para el Estado cuando saqué la plaza de funcionario. Ahora es un poco más fácil, la carrera científica es una carrera dura, te tiene que gustar, pero no hace falta dedicarle la vida completa a la ciencia. Hay gente que se la dedica, y a mí me parece bien, ¿eh? O sea, yo no los critico, pero creo que la ciencia tiene que mirar más allá del microscopio, o más allá del telescopio, si eres tú, María. Precisamente perdona que te interrumpa, me introduce el siguiente tema, que es uno de los temas centrales de la entrevista, que es analizar la situación actual de la ciencia, tanto en España como en Latinoamérica, porque me imagino que tendrán cosas en común, pero sobre todo en el ámbito social, de la sociedad. Me comentabas cuando hablábamos por teléfono que los científicos tienen una responsabilidad social, porque cuanto mayor el conocimiento del que dispones, también es mayor la responsabilidad que conlleva. Entonces, ante una sociedad que parece mostrar un desinterés por la ciencia, ¿cuál es el papel de los científicos ante esta situación y a qué retos nos enfrentamos? Claro, los científicos, lo que pasa es que en particular en España, realmente ese poder, que es cierto, vamos, pero ese es el poder del conocimiento, ¿no? Cuando uno más sabe y más conocimientos adquiere, más responsabilidades tiene.
Eso te hace responsable de para qué estudias, para qué adquieres ese conocimiento, sea físico, matemático, economista o sociólogo. Esto es una cuestión que es la de que el conocimiento significa que la persona tiene responsabilidades. ¿Ante quién? Ante la sociedad, que es quien lo ha formado, básicamente, quien ha pagado por su formación. Y lo que pasa es que eso también depende no voy a hablar de clase científica, pero de quiénes son los científicos, y lamentablemente en este país hay muy poco compromiso de parte de los científicos. Nosotros vemos en América Latina mucho realmente, pero también en Estados Unidos y en Francia, por ejemplo, que ante situaciones de crisis o situaciones de guerras o peligros, salen manifiestos de científicos donde firman Nobeles, donde firman 10, 15, 20 premios Nobel. A mí me da mucha envidia cuando sucede esto. La Asociación por el Avance de la Ciencia en Estados Unidos, por ejemplo, tiene más de 100 premios Nobel entre ellos, y ellos son, no sé si vosotros lo habéis visto, los que tienen ese reloj con que marca el momento del fin del mundo cuando haya una guerra nuclear. Y entonces el minutero, que está muy cerca de las 12, que sería, pues a veces baja cuando se han firmado los grandes acuerdos, y el otro día cuando Putin se va del último acuerdo que tenían, pues avanza un minuto. Eso en este país es imposible de pensar. Porque en este país ocurre algo muy curioso, que es que el significarse, el dar la propia opinión sobre lo que haces, o sea, sobre tu trabajo, pero además para qué trabajas y cuál es el marco en el que trabajas, pues dar esa opinión está mal visto. Esto, el que no contesta con las respuestas convenientes, pues no sale en la foto. Y esto no es cosa del PP, ¿eh? El del no sale en la foto fue nuestro querido amigo Guerra, que fue vicepresidente del PSOE del 82 al 93, me parece. También mencionaba mucho un término o un concepto que era el de tercera cultura. Claro. Que sé que te encanta. Eso es, ¿Puedes explicarme sí, un poco claro. de qué trata? Está muy ligado a esta cuestión. El concepto de tercera cultura lo elabora Paco Fernández Buey, que es, yo creo, uno de los grandes filósofos, si no el más grande filósofo que ha dado este país. Y lo que Paco dice es que no se puede entender el mundo sin que un sociólogo sepa cómo funciona el WhatsApp, que eso es más fácil porque lo saben casi todos, pero que también un físico o un matemático se emocione ante una sinfonía de Brahms o de Mahler, ¿no? Y lo que dice es que habla realmente de la necesaria, del diálogo obligatorio entre las ciencias sociales y las ciencias experimentales. Porque no se puede vivir realmente y ser un ciudadano competente, digamos, un ciudadano responsable, si no conoces lo esencial de las dos partes. Y no hay que ser, vamos, que tampoco hay que saber música ni solfeo para que te guste Beethoven, realmente, ni un filósofo o un economista tiene que saber el algoritmo específico para saber cómo se llegó al James Webb y cómo el telescopio astronómico permite llegar y permite ver el verdadero origen del universo. Eso es lo que dice Paco,
que es la construcción de esa tercera cultura, que dice que es una cultura, que él define como la cultura con mayúsculas, y que realmente es propio del pensamiento crítico, porque nadie puede, o sea, ser científico en la práctica, y cuando hablo de ciencia, no hablo solo de ciencias experimentales, hablo también de ciencias sociales. Ser científico significa estar dispuesto a validar lo que tú piensas y lo que escribes. Y si no funciona, pues te lo comes y empiezas de nuevo. O sea, la cuestión esa de si la realidad no sigue la teoría, pues que se joda la realidad, esto no es así. Entonces, esa cuestión del pensamiento crítico es una cuestión que es muy antagónica con la otra idea de la excelencia en la ciencia. El excelente, el ego, es que lo sabe todo. Dice, bueno, seguro que sabe más que yo, fijo, vamos. Pero si realmente, igual que el último de la fila, lo que él trabaja tiene que validarse y tiene que estar sujetos a la validación y a la evaluación por pares, y a que los modelos que ha construido, pues esos modelos funcionen. A nosotros nos pagan por hacer modelos, exactamente. Entonces uno mira la realidad e intenta, con lo que ha estudiado, hacerse un modelo de cómo funciona. Newton, pues siguiendo, vamos, y usando las medidas de Tycho Brahe y de Kepler, con el primer telescopio divergente de Galileo, pues lo que él logra es, después de las leyes de Kepler, lo que él logra es elaborar la teoría de la gravitación. Y esa teoría se cumple básicamente en todo lo que somos capaces de ver. Pero eso es en 1600 y pico, pero resulta que 3 siglos y medio más tarde, pues es que hay cosas, Einstein se da cuenta que eso no funciona. No funciona en el espacio, o sea, cosas que están muy lejos y que son muy grandes, y tampoco funcionan en el universo pequeñito. O sea, cuando bajas al átomo, tampoco funciona. Claro. ¿Qué quiere decir? ¿Que la teoría de Newton no sirve? No. Lo que pasa es que la teoría de Newton vale en unos límites. Y vale, porque al final esa teoría universal que se está buscando y que no se encuentra, pero que es como la idea básica de cualquier físico, llegar allí, debería como límites dar la teoría de Newton, cuando tú estás en un sitio cercano y que abarcar a todos. Y abarcar a todos. Y al final se trabaja como parcheando, claro, para lo que funcione, se va aplicando. Exactamente. Eso es la teoría de los físicos. Pero justamente el saber que un genio como fue Newton, realmente no se le cayó la manzana, estudió mucho realmente el movimiento de las estrellas y los planetas, y era un genio, y él explicó lo que veía en ese momento, que fue, es muy importante. Desde luego que sí. Einstein da otro salto y también ahí está el genio, realmente, que es capaz de elaborar lo de la luz como partícula y onda. No nos vamos a poner muy técnicos, porque no, pero él mismo es el que se da cuenta que esa no vale, pero desde luego no lo niega a Newton. Intenta hacer el modelo que funcione allí, realmente. Donde Newton no alcanza. Donde Newton no alcanza. Muy bien. Bueno, vamos a ver a la siguiente sección. En esta sección, vamos a hablar de unos problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad. Por un lado tenemos el cambio climático, por otro lado tenemos una explotación de recursos no sostenibles.
Leía en tu currículum que uno de los principales retos a los que se enfrenta tu investigación es a la subida de precios de la energía, a la falta de materias primas en el futuro y que están surgiendo legislaciones más estrictas sobre las emisiones y la producción del vidrio. La investigación científica también contamina, como por ejemplo lanzar cohetes, misiones espaciales, es una realidad. Entonces quería preguntarte qué medidas se han adoptado en tu investigación para salvaguardar las exigencias medioambientales y también qué papel crees que juegan las empresas en la lucha contra el cambio climático y cómo pueden ser incentivadas para adoptar medidas. Pues mira, ahí sí, ahora hago propaganda de mi tema, que son los vidrios. Entonces, el vidrio es el material, bueno, reciclable al 100%, naturalmente. Vamos, lo que reciclamos son los envases, vamos, y los vasos, pero el vidrio tiene 1000 vidas, vamos. Entonces, cuando uno tiene una botella, usa la botella de vidrio, la lleva al contenedor, de ahí se limpia y se rompe y vuelve a entrar en el horno de vidrio para que salga otra botella. Lo que pasa es que el vidrio tiene muchas más aplicaciones que los envases. Tiene la industria del vidrio, el 98% de las toneladas que se producen son envases, el 60%, y acristalamientos, el 40%. Acristalamientos que son acristalamientos de coche, de las casas y de los coches, básicamente, ¿no? Ese es el vidrio plano. En la arquitectura, el vidrio siempre ha sido una cuestión esencial porque ponía en contacto a la persona que vive en la casa con la luz. Pero el problema es que el vidrio sencillo no aísla. Y entonces ya en 1920 había un movimiento de arquitectos. Los arquitectos son muy filósofos, además, piensan mucho, que eran las casas de vidrio, se llamaban, que eran casas totalmente transparentes. Y el problema es que eran muy bonitas, pero esas te morías de frío en invierno y de calor en verano, ¿no? Pues esto se ha superado. La industria del vidrio lo que ha hecho es hay acristalamientos perfectamente aislantes que logran bajar, digamos, el consumo energético y, por lo tanto, las emisiones hasta en un 90%. Porque, digamos, lo que hacen es reflejar los infrarrojos, o sea, el calor de dentro lo reflejan, o sea, no dejan que salga el calor hacia afuera en el verano, y en los sitios muy cálidos, vamos, Andalucía, el sur entonces reflejan en verano los ultravioletas más fuertes. Entonces, en las aplicaciones, el vidrio, la otra gran aplicación son en biomedicina, hay muchísimos, es el material preferido en biomedicina, tanto para relleno de huesos como para curar heridas persistentes, porque los biovidrios, que es un silicato un silicato de calcio con algo de fósforo, vamos, un vidrio normal, vamos, bastante normal, cuando está en contacto con el plasma o con la sangre, crea una capa de hidroxiapatita que es el material mineral de los huesos. Entonces el cuerpo lo acepta y entonces se va regenerando. Entonces con esos materiales se regeneran huesos, pero además se regeneran tejidos. Qué interesante. Y luego están en la cuestión de las energías, en las energías limpias, el vidrio es fundamental. En energía solar, que están la solar de concentración, que son los espejos, que hay muchísimos en Andalucía, que son espejos que se mueven con el sol, como los girasoles, y condensan, concentran la luz en una torre, que allí se produce vapor, eso mueve una turbina, y luego la fotovoltaica, que directamente transforma la luz del sol en energía eléctrica. Pero también está en la eólica, que vosotros diréis, ¿dónde está el vidrio en los molinos? Pues las palas de los molinos
tienen casi un 80% de fibra de vidrio, de la fibra de refuerzo, esa que se usa para los cascos de los barcos y para material deportivo, por ejemplo, pues esas son también fibra de vidrio. Y el más invisible realmente de todas las aplicaciones, pero yo creo que la más transformadora, es la fibra óptica. La fibra óptica se inventa en un laboratorio de Estados Unidos allí por 1967, y desde ese mismo momento ya se pensaba en las comunicaciones. En aquella época se hacían con cables coaxiales de cobre. El teléfono, la forma de comunicarse en esa época era el teléfono, y el teléfono iba con cables de cobre. Y los cables de cobre, ¿qué información se iba ahí? ¿Qué es lo que se mueve en un cable de cobre? Los electrones. Y los electrones, para que tengáis una idea, se mueven a una frecuencia de 10 a la 7, o sea, un 1,7 ceros, 10 millones. Pongamos 10 millones de información por segundo. Y a alguien se le ocurre, ¿y si lo mandamos por una fibra? Porque claro, aquí ¿quién se mueve en la fibra? Ya no hay electrones, ahí se mueven los fotones. Y los fotones, las cosas que se le ocurrió a Einstein, pues la frecuencia que se mueven es 10 a la 15. O sea, que no es que se multiplique por 8, sino que se ha elevado al exponencial de 8. Eso es el comienzo de Internet. En los primeros años de los 70, ahí en las universidades de Berkeley y alrededor en California, se comienza a trabajar justamente en eso, en la transmisión de información a través de fibra óptica. Eso es lo que, de aquella fibra, que era una fibra monomodal, se le llamaba, de aquellas épocas, en 40 años se ha llegado a un tipo de fibra que además cada fibra contiene cientos de canales, y la luz se transmite a través de todos esos canales. Esa es la diferencia entre el Internet de los años 80 y el 5G, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, eso lo que nos ha permitido realmente es una herramienta esencialmente democrática en cuanto puede llegar a todos, a cada sitio del planeta, y eso se probó en la pandemia. Pensar que hubiéramos sido sin Internet durante la pandemia, pero también es un elemento de dominación y descentralización, descentralización económica, ¿no?, que muestra la doble cara de la tecnología, ¿no? Que puede ser, la tecnología no es esto es y se puede hacer lo que quieran, sino que la tecnología no es neutral. La tecnología depende de quién la use y quién la controle y para qué se usa, que sea un elemento de democratización y de socialización, o un elemento realmente de opresión. Muchas gracias, Alicia. Por último, vamos a hablar del último tema, que es conocer el papel de la mujer en la ciencia. Antes de preguntarte nada, voy a dar unos datos que guardan una relación entre los porcentajes. Así que, atención. Desde los años 80, de los estudiantes matriculados en universidades españolas, solo un 27% son mujeres. En la Universidad Complutense de Madrid son el 29%. En el CSIC, solo un 24% de los directores son mujeres y un 26% profesoras de investigación. Según la UNESCO, en todo el mundo, menos del 30% de los investigadores científicos son mujeres. Es evidente que no se supera el 30%. Alicia, tú como científica, ¿cuál es la percepción de esta brecha de género en la ciencia? ¿Se ha mantenido igual de tu época de estudiante ahora a la actualidad? Mira, en el campo de la ciencia, en física siempre las mujeres hemos sido muy minoritarias, pero en química, por ejemplo, las chicas son mayoría, son más del 50%, y además tienen mucho mejores notas que los chicos. Entonces, al principio de la carrera, que esa es una de las cuestiones, al principio de la carrera, cuando la gente entra con un contrato predoctoral, antes beca, ahora contratos, son más o menos la mitad en el CSIC, por
ejemplo, entre todos, sabéis, el CSIC tiene 140 centros en todas las disciplinas que se os ocurran, desde el diccionario de griego hasta biomedicina o materiales. Entonces, al principio, digamos, al inicio, en los predoctorales e incluso hasta los postdoctorales, la cosa está muy pareja, digamos, a veces puede ser un poquito más de mujeres, a veces un poquito más de chicos, pero más o menos. La cuestión es cuando ya se entra en lo que es la carrera del personal investigador. Entonces, en la carrera en el CSIC, por ejemplo, en la universidad hay dos escalas, profesor titular y catedrático. Antes están contratos que son el ayudante doctor, pero en el CSIC los funcionarios son científicos titulares, investigadores científicos y profesores de investigación. Pues en científicos titulares las mujeres son como 40, pero resulta que cuando se va avanzando en la carrera, las mujeres se pierden. Esto no pasa solo en España, esto es un fenómeno universal. Y es tan brutal la diferencia que hubo el grupo del Helsinki, llamado por la Unión Europea, que en 1999 da, y luego en 2002 sacan lo que se llama el informe Helsinki, donde demuestran todo lo que son las barreras que encuentran las mujeres para avanzar en su carrera profesional. Lo cual termina, además, en una cuestión de que los temas que se eligen están dominados por hombres. ¿Por qué? Porque no hay mujeres en los sitios de decisión. Hay mujeres trabajando en los laboratorios, pero no hay mujeres en los sitios de decisión, ni nacionales ni internacionales. Y hay muchísimos, pues, lo que era más impactante de aquel informe Helsinki es que era una cosa que se repetía en todas partes, en países con mejores democracias y con peores democracias. Realmente esto aparecía en todas partes. Y, por ejemplo, los suecos habían hecho un ejercicio de evaluación donde se veía, cambiaban los nombres, y dependiendo las mismas personas con nombres distintos de hombre o de mujer, sacaban notas distintas en la evaluación del currículum. ¿Esto qué quería decir? Que los tribunales veían, los tribunales que eran mayoritariamente tribunales de hombres, veían con más cariño a los hombres. Es lo que les llamaron los ingleses de The Old Boy Club, o sea, los clubes de los tíos mayores. Y esto, fíjate, esto en 2002, en el CSIC, el que era presidente del CSIC, nos pidió, sacamos un número de la revista Arbor, que es la revista del CSIC, una revista de pensamiento, que era sobre las mujeres. Y era muy curioso, bueno, en aquel momento, 2002, solo el 15%, el 13% de las profesoras de investigación eran mujeres. El 13%, o sea, 87% de hombres y 13% de mujeres, y no había ni una sola directora. 2002 tampoco hace tanto, hace 20 años. Pues se formó una comisión, la Comisión Mujer y Ciencia, asesora del presidente, y lo que tomamos fue una primera medida, que fue la paridad de los tribunales. Cuando los tribunales fueron paritarios de hombres y mujeres, en solo 6 años pasamos del 13% al 26%. O sea, lo doblamos. ¿Qué quiere decir? Que había un sesgo, claro. Yo he estado en muchos tribunales y
pero ni siquiera es que sea maldad intrínseca de los hombres, que no, simplemente que estos clubes, digamos, o sea, se conocen más. ¿Por qué? Porque hay una cuestión detrás, que es, las mujeres cuando nos quedamos extendemos el tiempo de trabajo, por ejemplo, es para trabajar, no es para irnos de copas o para estar charlando con él. Mientras que los profesores, es que no tienen ganas de irse a su casa porque lo van a poner a cocinar y entonces se quedan. Ahí viene la cuestión de los cuidados. Entonces, pasamos del 13 al 26, que dice, bueno, es el doble, pero eso quiere decir que hay otro problema, porque de ahí ya no se pasa. Entonces, hay otro problema allí, que básicamente es el problema de los cuidados. Con todo el avance de la mujer en este siglo en particular, las mujeres siguen siendo la base de los cuidados de los niños y de los cuidados de los mayores. Y eso, el tener, limita, te obliga a elegir un tipo de carrera. Que, por ejemplo, te impide, si tú tienes un niño pequeño, es que es muy difícil viajar. Yo lo digo claramente, yo he hecho la carrera que he hecho y tengo el nivel que tengo porque no tengo hijos. Si yo tuviera hijos o hubiera tenido hijos, yo no hubiera podido, porque yo he viajado siempre muchísimo y entonces me he ido 2 meses a un sitio porque me habían invitado y otro, entonces eso no se puede hacer entonces eso es una cuestión que está por dirimir. Es una cuestión que hay que decidir. Hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente. Y hay otra cuestión, que es la otra. Eso es lo que le llaman el techo de cristal. Esta que es que eso sucede lo mismo en las empresas. Las empresas la gente no llega a los consejos de administración o a los sitios, o a los sitios de decisión, y eso es lo que le llaman el techo de cristal. Pero hay otra metáfora muy poderosa, que es la del suelo pegajoso. Esa no la conozco. Pues el suelo pegajoso lo que te dice es que en los niveles más bajos, y esto es en toda la sociedad, en los empleos precarios, en los empleos a tiempo parcial, en los temporales, siempre hay muchas más mujeres que hombres. Si miráis, veis las chicas de la limpieza, que les llamamos las chicas de la limpieza, porque no hay chicos normalmente. Y en el campo de la ciencia son los niveles más bajos, por ejemplo, de técnicos, que claro, el sueldo de técnico es el mismo, el de la ECA, pero claro, si no, o sea, ¿dónde está el cambio? En las productividades, porque no alargan la jornada, digamos, se ponen, digamos, como límites un determinado horario sin más responsabilidades, porque las responsabilidades las tienen en el otro lado. Y entonces se da muchísimo la cuestión de que la gente entra, incluso en un puesto fijo, entra en ese puesto y se jubila en ese puesto. Y en los otros empleos, esos empleos precarios de la gente que vemos, porque están externalizados, por ejemplo, pues lo más terrible es que ese suelo pegajoso es una condición que se hereda de madres a hijas, lo cual hace que el fenómeno sea mucho más grave, ¿no? Las dos cosas, o sea, ahí están toda la lucha feminista, toda la cuestión. Hemos avanzado mucho, evidentemente hemos avanzado mucho, pero el camino que queda por delante es enorme. Queda mucho todavía por hacer. A modo de cierre, Alicia, cuéntanos cuáles son tus próximos planes y proyectos y qué consejo darías a jóvenes que están interesados en seguir una carrera en ciencia. Bueno, yo planes tengo siempre. El año pasado conseguimos, después de 4 años realmente, que Naciones Unidas nombrara el Año Internacional del Vidrio 2022. Empezamos en 2018,
yo como presidenta de la Comisión Internacional del Vidrio, que es la asociación más grande del mundo en vidrio, donde está la empresa, los artistas, los científicos, los tecnólogos. Trabajamos mucho, es un proyecto de marca España, porque llamé al embajador español en Naciones Unidas y me dijo que sí desde el principio, entre otras cosas porque era un viejo amigo mío el que le había perdido la pista, pero bueno, todo estaba muy bien hasta que llegó el COVID realmente y tuvimos que trabajar mucho, pero bueno, hemos conseguido más de 2.500 instituciones de 96 países que han trabajado durante el 2022 de una forma impresionante realmente. Yo he trabajado mucho, pero la satisfacción de ver todo el mundo del vidrio, desde las empresas, los artistas, más de 450 museos, por ejemplo, y bueno, ciencia, congresos, lo cierto es que, y bueno, en esas seguimos. Yo soy emérita ya, pero a mí me gusta mucho la ciencia y yo tengo dos pasiones. Una, que las he compartido, lo que hace que yo no esté el 100% de mi vida en el laboratorio, sino que la comparto con el sindicalismo. A mí me echaron de la Universidad Nacional de Córdoba básicamente por estar en la fundación de lo que era la Federación de Asociaciones Docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, allí con 24 o 25 años. Y cuando llegué a España, pues mis compañeros me invitaron a fundar comisiones obreras del CSIC. Y allí estoy, digamos, y entonces es mi otra pasión que es el sindicalismo y en particular la defensa de los trabajadores de la ciencia. Del personal de la ciencia, los científicos, los técnicos y el personal de gestión, porque esa es la cuestión básica de pensar la ciencia. La ciencia es un proceso colectivo, donde cada uno tiene su papel. Y hay personal científico, o sea, hay científicos, investigadores, científicas, hay personal técnico y hay personal de gestión. El personal de gestión es fundamental porque el negocio de la ciencia es cada vez más complicado, ¿no? Sin esas tres patas, la mesa se cae realmente. Y en eso me he gastado la vida. Por eso nosotros, y es un orgullo enorme, yo entré como becaria y estuve 9 años como becaria, pero ahora en la carrera se entra con un contrato laboral de 4 años y con indemnización, que eso lo hemos ganado en la negociación de la última ley de ciencia. Pues un muy buen avance, la verdad. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas, tanto de redes sociales como del público, porque una de las cosas que caracteriza al Teresa Forum es que tanto la audiencia que está presencialmente como a distancia interactúe con los invitados. Claro, así que le doy la palabra a Francisco Gámez, que es nuestro encargado de prensa y redes sociales. Así es, Alicia, muchas gracias por estar con nosotros y nos hace mucha ilusión que formes parte del Teresa Forum, porque este es el primer proyecto del colegio que no solo se queda en las paredes del mismo, sino que va más allá, y por eso hay mucha gente que nos está viendo desde Twitch y que además está haciendo sus preguntas, y una de las que más nos han llamado la atención es: ¿de dónde crees que nace el desinterés por la ciencia cuando es uno de los motores del avance de un país? Yo creo que no es especialmente desinterés, porque, por ejemplo, en España, en nuestro país, los científicos somos, en la evaluación popular, estas cosas de las encuestas que hacen, los científicos estamos en la parte de arriba junto con los médicos, básicamente, pero la cuestión, ¿quién no tiene interés? Esa es la cuestión. El problema es que la ciencia, en este país en particular, ha sido siempre relegada, o sea, relegada
financieramente, y eso quiere decir también en recursos humanos. Los presupuestos de ciencia en este país son cíclicos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay vacas gordas, pues tenemos tenemos dinero y hay convocatorias de plazas, pero al primer síntoma de crisis, pues ese gasto baja de forma muy importante. Eso es una cuestión que se ve desde el gobierno central y del Estado, por un lado, y sobre todo, y que es lo más preocupante, de las empresas. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no utilizan a la ciencia como un factor estratégico para avanzar. Y esto se vio en la última crisis del Lehman Brothers, la gran crisis del 2008-2010, donde Obama subió en 3 años el 25% los presupuestos de las agencias americanas, Francia un 15% y Alemania un 10 o un 15%. Y nosotros bajamos el 25%. Eso es lo que quiere decir, ese es el desinterés. Esa es la cuestión que no se utiliza a la ciencia como una herramienta para potenciar y para cambiar ese histórico, ese modelo productivo con el que nos están diciendo cada vez. ¿Cuál es eso? Es cierto, nosotros no podemos hacer, en 15 años, el peso de la industria en España ha pasado de ser el 25% al 13% que hay ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que somos un país de servicios, de turismo, de bares, sobre todo en Madrid, con muchos bares, que están bien, pero que además son fenómenos terriblemente frágiles ante cualquier crisis, ¿no? Y no tenemos, no producimos nuestras exportaciones y nuestra producción en productos de alto valor añadido, esos que tienen un componente científico y tecnológico alto, eso es muy pequeño. Y eso nos hace terriblemente frágiles, tanto en términos económicos, pero sobre todo en términos de empleo. Porque cuando llega una crisis, el sector servicios se desploma y allí están los 3 o 4 millones de parados en la calle, ¿no? Esa es la cuestión. Y ese es el pecado original de la ciencia en este país, que no se entiende realmente que la ciencia, el potencial de la ciencia, allí está. La ciencia, la tecnología, la innovación son las herramientas realmente para cambiar ese modelo e ir a un modelo más sostenible, ¿no? Por supuesto. Además, porque este país es enormemente rico en recursos para ser una economía sostenible. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos mucha agua. Entonces, eso se puede hacer, pero realmente no se está haciendo. Vale, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta del público? Hola Alicia, yo quería hacerte una pregunta y es que desde la sociología me ha llamado la atención una cosa que has dicho y mi pregunta sería ¿cómo podemos gatillar una conciencia social en los científicos, sobre todo de cara a los estudiantes universitarios, que aquí hay mucha gente de ciencias experimentales? ¿Cómo podemos crear una ciencia con conciencia y dónde crees que estaría la clave? Esa es la pregunta del millón, porque como decía, la ciencia con conciencia realmente es justamente el reflejo de esa cuestión de la conciencia crítica y del pensamiento crítico. Si tú te haces responsable del conocimiento que has adquirido y responsable en el sentido de responsabilidad frente a la sociedad, lo que tienes que buscar realmente es la forma de aplicar esos conocimientos, esa ciencia, sea desde la economía, la sociología o los materiales o la biología, aplicarlo de acuerdo con tu conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, por ejemplo, trabajar contra la guerra, negarse a trabajar en proyectos que tengan que ver con defensa. Eso lo hicimos
en la campaña del 86, cuando se votó sobre la OTAN, pues eso lo hicimos y llenamos el salón de actos del CSIC con aquella frase del Joliot-Curie que decía: nosotros científicos no trabajamos para la guerra. La otra, queremos trabajar por un mundo verde, por un mundo sostenible, por un mundo, queremos hacer ciencia verde. Se puede y se debe, y se puede aquí. Pero eso, ¿qué hacemos con el gobierno andaluz? Que lo que está haciendo es aprobar, blanquear todos los regadíos ilegales y tendiendo prácticamente a la sequía y a la desaparición de Doñana. Ahí tienen que estar los científicos al lado de los ciudadanos, defendiendo esos recursos. Queremos una ciencia feminista, queremos realmente que las mujeres avancen y que la condición de mujer no signifique un hándicap realmente para el desarrollo de la carrera. Esas son las grandes cuestiones y queremos trabajar, dependiendo de donde estemos, queremos trabajar para la sanidad pública, queremos trabajar para la educación. La forma de hacerlo esto necesariamente tiene que partir de los científicos, eso desde luego. Y eso en este país es muy difícil, porque como decía, cualquiera que se signifique, y básicamente en la universidad o en el CSIC con este tipo de ideas, pues resulta sospechoso. Y entonces pues ya no forma parte, digamos, del sistema, como del sistema estructural. Y a la gente que piensa así o que pensamos así, todo nos cuesta mucho más. O sea, llegar a algún sitio nos cuesta mucho más porque nosotros nunca entramos en la ecuación de los amigos o los amiguetes. Pero básicamente lo importante allí es que lo que hay que hacer es concienciar a los ciudadanos. Eso hay que hacerles entender a los ciudadanos para qué sirve la ciencia y para qué hay que usarla. Y ahí está la cuestión de la divulgación. La divulgación científica es enormemente importante, pero la divulgación no es solamente mostrar las maravillas del James Webb o el último invento que hay. No, la divulgación realmente, la más importante, es tratar a los ciudadanos como mayores de edad y hacerles que sean los ciudadanos los que decidan sobre opciones tecnológicas. Por ejemplo, el Valdemín Gómez, vamos, el horno, no me sale cómo se llama, el sitio en donde queman la basura. Eso se vende como una instalación limpia, es mentira. Es una instalación limpia siempre que la compañía que lo detenta gaste suficiente energía como para que la temperatura a la que se está quemando la incineradora, no me salía a la que se está quemando la basura pase de 1350 grados. Porque por debajo de eso lo que se producen son dioxinas y las dioxinas envenenan a la gente. Eso está al lado está a 7 kilómetros, 8 kilómetros de la ciudad y hay barrios enteros alrededor. Nosotros quisimos hacer, fíjate, con la Comunidad de Madrid propusimos realmente hacer lo que se llama una evaluación social de la tecnología y reunir a los ciudadanos y que hubiera gente a favor y gente en contra, y que fueran los ciudadanos los que decidían. Nunca lo logramos. No son capaces de hacerlo. Dije, bueno, ¿sabéis dónde se decidió? ¿Quién decidió en Alemania la moratoria nuclear? Fueron los ciudadanos. Fueron los ciudadanos en los 80
donde hubo un movimiento antinuclear muy fuerte, donde en asambleas de barrio, en centros vecinales, colegios, se hacían estas reuniones, donde había gente expertos, que explicaban las bondades de la nuclear y había expertos que explicaban los peligros de la nuclear. Y los ciudadanos decidían, porque son mayores de edad. Hay que saber comentarles, no les cuentas el algoritmo, ni nadie tiene que saber cuál es la estructura molecular de una dioxina. Lo que tienen que saber es que la dioxina mata y que la incineradora de Valdemín-Gómez está al menos 8 horas por día por debajo de 1200 grados eliminando dioxinas. Esa es la cuestión de responsabilizar también a los ciudadanos y a través de hacerles entender cuál es la ciencia. No hace falta pensar que son menores de edad y que no van a entender. Entienden perfectamente y así es como hay que discutir y decidir en una sociedad realmente democrática, ¿no? Desde luego. ¿Hay alguna pregunta más? Ahora sí. Hola. Sí, ahora sí. Alicia, yo te quería preguntar, ¿cómo ves, cuál es tu percepción del actuar del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la actualidad? ¿Consideras que ha asumido un papel protagónico en otorgar los suficientes recursos económicos para que se puedan hacer investigaciones científicas en pro, digamos, de la sociedad española? Y también si están colaborando de manera eficiente, tal vez, algunos proyectos de investigación con la Unión Europea. ¿Consideras que está bien el accionar en cuanto al tema económico y también en las políticas públicas que está aplicando? Bueno, la ciencia también fue, digamos, era como un comodín, y nosotros hemos pasado al menos por 4 ministerios distintos. Estuvo el Ministerio de Educación y Ciencia, que era bastante más razonable, donde estaban las universidades. Hubo un Ministerio de Universidades e Investigación, pero donde las universidades quedaban separadas del sistema educativo. Hubo un Ministerio de Innovación directamente y ahora tenemos este Ministerio de Ciencia e Innovación. El Ministerio no es... O sea, el aparato del ministerio y el poder del ministerio es mínimo. Mínimo en todos los sentidos. Por un lado, en una financiación siempre deficiente y eso quiere decir que cuando uno no tiene recursos financieros, o sea, para dar proyectos, pero tampoco hay dinero para recursos humanos, o sea, para lo que son convocatorias. La historia de la ciencia en España, básicamente en la democracia, hay una primera ley de ciencia que se aprueba el 14 de abril de 1986, el Día de la República del 86, que es una ley que está hecha desde el sector público como ofreciendo lo que nosotros, universidades, centros de investigación. Esa se hace otra ley en 2011 que avanza algo en regulación de recursos humanos, pero que termina siendo una ley contra los trabajadores de la investigación porque realmente, según la ley, alguien que trabaje en investigación podía ser precario para siempre, ¿no? Y ahora, en agosto de 2022, aprobamos la modificación de esa ley de 2011, donde avanzamos, por ejemplo, con cosas como las indemnizaciones del personal, de los contratos predoctorales, y dimos estabilidad. Fue una lucha
muy importante realmente y muy dura, básicamente contra la universidad, para que todos los contratos en el sector de la investigación sean indefinidos, o sea, la aplicación integral de la reforma laboral en el personal. No queremos privilegios, queremos simplemente que el personal de la investigación tenga los mismos derechos que el resto de los trabajadores y trabajadoras de España. Ahora, por ejemplo, la comunidad científica española, de todas maneras, es muy productiva. Y sí, hemos ido a Europa y en este momento estamos retornando más dinero del que ponemos. Otra cosa es cómo lo retornamos. Hay muchísimo dinero para investigación en Europa, en lo que era el programa Marco, Europe 2020, o sea, ahora 2030, hay muchísimo dinero. El problema es que lo que hacemos, los que traemos dinero, normalmente las empresas que trabajan en esta no son españolas. O sea, nosotros terminamos, traemos mucho dinero, pero terminamos trabajando, lo que nosotros hacemos, terminamos trabajando para empresas alemanas, francesas y sobre todo inglesas. Los ingleses ahora con el Brexit van francamente mal. Y ahora han venido, después de la pandemia, los Next Generation. Y de esa parte de los Next Generation, o el PRTR o el MRR, cada vez le llaman distinto, pues eso ha sido una inyección muy importante de dinero en el sistema de investigación. El problema es que las subvenciones se acaban en 2023 y en 2024 vamos a volver a donde estábamos. Y entonces es de nuevo la cuestión cíclica que avanzamos muy poco. O sea, ahora hay convocatorias muy grandes de recursos humanos y además hay muchos proyectos y mucho dinero para trabajar. Pero el problema es que los proyectos que no obtengamos, que no ganemos en 2023, el año que viene, en la práctica, como diría mi abuela, nos vamos a comer los mocos directamente, porque vamos a volver al sitio prácticamente donde estábamos. ¿Eso qué quiere decir? Que no está bien pensado el sistema. Y básicamente el ministerio que puede hacer, no puede ir más allá o sea, no es un ministerio que tenga peso específico en el Gobierno de España, ni ahora ni nunca. Bueno, muchas gracias, Alicia. Nos hemos quedado sin tiempo ya para más preguntas, así que te agradecemos por tu visita. Han quedado muchos temas pendientes, como el título del episodio, pero yo creo que hemos logrado sembrar curiosidad y concienciar un poco sobre la situación de la ciencia. Pues, no puedo terminar sin antes mencionar y a dar agradecimiento a dirección, al equipo de subdirección y personal del CMU Teresa de Jesús, a gerencia de los colegios mayores y a nuestro equipo. Reinaldo Salinas, Marina López, Víctor Muela, Francisco Gámez, Sofía García, Julia Rodríguez, Miriam Bengoa, Mariano Rosario, Pedro Cirés y Carla Cebes. Nos vemos en el próximo episodio. Y falta uno, mi amigo Eddie, que fue el que me...